Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde algunas ideas sobre un tema que seguramente podría ocupar mucho de nuestro tiempo y no solo los 50 minutos que tengo con ustedes. Pero lo que voy a tratar de hacer en estos 50 minutos es provocarles un poco una reflexión sobre qué son y qué implican para nuestra acción política la comprensión del derecho a las protecciones sociales o a la seguridad social, y dentro de este marco el derecho a la salud, ¿cierto? Entonces por eso cambió un poquito el título, ¿no? Porque me parecía que el esencial aquí es empezar por entender que las protecciones sociales que configuran el campo de la seguridad social, como también lo llamamos, dicen respecto a la totalidad de los derechos, ¿cierto? Y por lo tanto, si pensamos la seguridad social o las protecciones sociales como expresión del derecho humano y colectivo, social, tenemos que entender desde un marco muy amplio que va a incluir no solo el derecho a la salud, pero también el derecho a tener una identidad, el derecho a tener vivienda, el derecho a tener acceso al transporte público, el derecho a tener un trabajo digno, tener un salario adecuado para su vida, tener derecho a participar de la vida de la democracia política, en fin, un conjunto de derechos que son interdependientes. Porque uno no puede pensar en clave de derechos si no entiende que los derechos son interdependientes. Y yo no puedo negociar que les doy un derecho, pero le saco otro derecho. O le doy parte de un derecho y no le doy parte de otro. O sea, siempre que eso ocurre, decimos que hay una violación del derecho, porque los derechos son interconectados. Entonces yo no puedo hacer un canje por algunos derechos en favor o en contra de otros, ¿cierto? Y eso es un tema que aparentemente es sencillo de entender, pero en la verdad es uno de los temas más complejos que tenemos para llevar adelante en cuanto realmente adopción del marco de derechos como base para la organización de nuestra lucha social y de nuestras acciones políticas. Yo, la verdad, no soy muy fanático de usar el PowerPoint. He preparado aquí algunas notas sobre lo que voy a decir, pero no se preocupen porque frecuentemente voy a alejarme del PowerPoint y decir otra cosa. Así que ponga más atención a mí que al PowerPoint. Después ustedes pueden leer lo que está en PowerPoint. Pero de todos modos, he tratado de crear como una ruta para construir algunos puntos de argumento, ¿no?, para nuestro debate. Y la primera cosa que me parece muy clara es que si hoy podemos hablar de derechos humanos y sociales, es porque mucha gente a lo largo de la historia ha sacrificado sus existencias para que lleguemos a este punto de poder hablar de derechos. La historia de los derechos humanos y sociales es una historia de lucha, de sangre, de lucha sostenida contra poderes enormes que han tratado a lo largo de la historia de oponerse a la expresión de los derechos como una lucha por la igualdad, como una lucha por la dignidad de todos los seres humanos, en conflicto con una idea de concentrar la riqueza y las posibilidades de una vida digna para grupos mucho más restringidos de población. Por lo tanto, la lucha por los derechos es una lucha contra las desigualdades, ¿cierto? Contra las desigualdades injustas, contra la explotación del hombre por el hombre, contra todo lo que significa producir sociedades profundamente asimétricas, ¿no?, donde unos tienen mucho, pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco, ¿cierto? Y este debate, por lo tanto, es muy actual, ¿no? Ustedes deben haber escuchado hablar de que ya en el inicio de este año tenemos 1% de la población del mundo que ya tiene más riqueza que los 99 otros, ¿cierto? O sea que hay una concentración cada vez más acelerada de la riqueza en cada uno de nuestros países, en todas las regiones del planeta, en el planeta en su conjunto, a través de un mecanismo donde el aumento continuo de la producción dentro del capitalismo neoliberal lo que ha hecho es culminar un proceso a lo largo de toda la historia capitalista donde el resultado, llamémoslo natural, de la aplicación del capitalismo ha sido una concentración cada vez mayor de la riqueza. Entonces nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanta riqueza, tantas posibilidades. Pero tal vez nunca en la historia de la humanidad esta riqueza ha sido tan mal distribuida. Y lo peor, concentrándose cada vez más. Y por eso a lo largo de la historia, cuando hablamos de los derechos humanos y sociales,
hay toda una tensión permanente sobre este tema de la distribución, ¿no?, de lo que es la riqueza. Y ojo, miren que estoy hablando, y voy a insistir en este punto a lo largo de mi presentación, que lo que nos debe interesar es cómo se produce y se distribuye y redistribuye la riqueza. No venimos aquí para hablar de la pobreza. Es un discurso que nos metieron en la cabeza, que ahora estamos peleando por política para los pobres. En cuanto nos distraen con política para los pobres, sigue aumentando la concentración de la riqueza. Por lo tanto, no debería interesarnos políticas para combatir la pobreza. Lo que debe interesarnos son las políticas para discutir cómo se produce y se distribuye, se redistribuye la riqueza. Eso es lo que debe interesarnos, ¿cierto? Porque todos nosotros participamos de la producción de la riqueza, pero no todos tenemos acceso a la distribución, redistribución de esta riqueza para nuestro disfrute. Y por lo tanto, ya desde el marco de culminación histórica que fue en su momento la Revolución Francesa, ahí ya se planteaba en su fase más radical de la Revolución Francesa, en su fase más popular, se planteaba el tema del Comité de Salud Nacional, que era un comité que creó las bases de un debate sobre los derechos aplicados, sobre los derechos a la salud, sobre el derecho a la educación, sobre el derecho a la protección social. Y en aquel entonces ya quedaba claro que uno de los grandes objetivos de la República sería, como dice la palabra de origen latina, la res pública, tornar público un conjunto de salvaguardas, de protecciones que pudieran aplicarse al bienestar de toda la población. Y en aquel momento histórico, cuestionando entonces la concentración de riqueza en manos de la nobleza y la intención de hacer disponible para toda la población la riqueza a través de los servicios públicos universales, ¿no?, del derecho que debería tener toda la población. Y por lo tanto, este marco inicial de la Revolución Francesa, que va a generar después tantos otros procesos como la misma discusión alrededor del socialismo y todo, van a hablar de igualdad, fraternidad y de libertad, ¿cierto? Pero la pregunta todo el tiempo es saber, bueno, ¿a quién se aplica este estatuto, ¿no?, de igualdad, fraternidad y de libertad? Porque en la tradición republicana originaria más radical, eso se aplicaba al conjunto de la población con un sentido de justicia social, ¿cierto? Pero eso se fue perdiendo, y hoy, cuando hablamos de una tradición republicana, tenemos que explicarnos, porque ya la república la comieron, ¿no?, en su sentido originario, y hoy la república sirve como aparato también de concentración de riqueza. Entonces, ya no es posible hablar de la república de Perú, de la república de Brasil, lo que sea, simplemente como una generalidad. Tenemos que profundizar cuáles son los mecanismos que hacen posible crear una lógica de igualdad, de fraternidad, ¿no?, de libertad, donde realmente se pueda crear justicia social. Y por eso que hay que tener también mucho cuidado, que en épocas como la que vivimos hoy, donde hay muchas restricciones de derechos y hay mucha limitación del acceso a bienes y servicios públicos y todo, puede surgir liderazgos mesiánicos que digan, nosotros le vamos a proveer lo que ustedes necesitan, pero en cambio vamos a construir un régimen totalitario, un régimen que niegue la base democrática. ¿Por qué apunto a este tema? Porque las grandes crisis económicas que hemos vivido en el siglo XX han llevado a muchos regímenes totalitarios, ¿cierto? Notadamente lo que pasó en Alemania, en Italia, en Japón, cuando después de la gran crisis, ¿no?, del 29, donde se destruyen mucho los mecanismos de protección social existentes en la época, y surgen liderazgos mesiánicos, liderazgos que llegaron a decir que iban a proteger a la gente y salvarlas. Y de hecho crearon perspectivas de respuesta a las necesidades de trabajo, de salud, de vivienda y tal. Si uno mira la doctrina social del nacionalsocialismo, o sea, del nazismo en Alemania, o del fascismo italiano, ¿no?, del totalitarismo japonés, o mismo del stalinismo, esta respuesta estaba, ¿cierto? Pero una respuesta que negaba otros derechos, como por ejemplo el derecho a ser diferente, a tener identidad. Por eso mandaban a los campos de concentración los gitanos, los homosexuales, los comunistas, todo lo que estaba en contra del régimen, ¿no? Y también lo que pasó en la Unión Soviética fue brutal, en el sentido de apartar los que tenían una visión distinta y eliminarlos. O sea, la doctrina social no es suficiente en cuanto a respuesta material a las necesidades, sí, porque tiene que venir acompañada también de un estatuto de derecho ambiente, ¿no?, de derecho de ciudadanía, donde yo pueda hablar sobre
mis necesidades de organización, de libre expresión y tal. ¿Por qué digo eso? Porque a lo largo de la historia los derechos fueron objeto de disputa ideológica. Después de la Segunda Guerra Mundial en particular, los países capitalistas han dicho que los derechos civiles y políticos son los más importantes y negaron los derechos sociales y los derechos económicos. Y los países socialistas, de socialismo real, dijeron no, lo más importante son los derechos económicos y sociales. Y se generó entonces una puja entre estas dos dimensiones. Uno diría, los derechos civiles y políticos sin los derechos económicos y sociales son pura formalidad. Pero el contrario también es una incompletud muy peligrosa. Yo le ofrezco todas las protecciones sociales, pero les niego el derecho a organizarse, a ser críticos y tal, voy a entrar en una zona de conflicto inmenso, ¿no? Porque entonces saco incluso la posibilidad de cuestionar lo que tengo como derecho económico social y sus límites, y siempre habrán límites importantes en eso. Por eso mantener la integralidad de los derechos como expresión de un sistema de derechos humanos y sociales es absolutamente fundamental. Y dialogar con algo que también no podemos ignorar, es que los derechos son al tiempo individuales y son también colectivos, ¿cierto? Yo no puedo ejercer mi derecho individual por sobre el interés de los demás, porque eso es injusto. Pero tengo que entender que mi derecho individual se inscribe en un estatuto global donde todos están siendo también sujetos de derecho. Porque si no, entro en una lógica de crear privilegios en una sociedad, los que tienen más o menos derechos, ¿cierto? Entonces, tener estas cosas presentes para poder entender el sentido del derecho como contrato, ¿no? de vida y sociedad es muy importante. Y por eso yo no puedo apartar el debate de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de un sentido profundo de la democracia. La democracia que de verdad debería ser, ¿no? O sea, el gran argumento para el régimen democrático es su capacidad de producir justicia social. Si la democracia que tenemos no produce justicia social, desconfíen, no es una democracia, ¿cierto? Es un tema importante. Ah, bueno, nosotros estamos en régimen democrático en nuestro país. Sí, pero cada vez hay más injusticia social. Entonces eso nos hace pensar que no es una democracia de verdad. Porque la gran justificativa del régimen democrático es su capacidad de producir justicia social. Si no produce, esa democracia pasa a ser una mera formalidad. A cada tantos años vamos a votar y tal, y nada más. Y todo el restante del tiempo la democracia queda como suspendida porque no tiene efecto real en la protección de la vida digna de las personas. Por lo tanto, tenemos que exigir más de lo que es la democracia formal, ultrapasando su formalismo para llegar a su practicidad en la vida de la gente, o sea, la garantía de la base materiales y inmateriales de una vida digna, ¿cierto? En que la gente realmente tenga sus necesidades expresas como elementos claves de la formulación de la acción del Estado y de la forma como nos relacionamos en la sociedad. Se ha dicho aquí en las palabras de Ángel que, fíjense, nosotros podemos plantear al Estado que cumpla su deber de garantizar los derechos, pero el Estado que tenemos en cada uno de nuestros países es el reflejo directo de la sociedad que tenemos. Si tenemos una sociedad conservadora, tenemos un Estado conservador. Si tenemos una sociedad permisiva con los privilegios, con la desigualdad, tenemos un Estado que va a trabajar para multiplicar esta permisividad, esta lógica de privilegios, ¿no? y de desigualdades. Por lo tanto, tenemos que evitar caer en un discurso simplista en que nosotros atribuimos al Estado todo el bien y todo el mal, como si fuera el Estado una expresión independiente de la sociedad. Y por eso, y mañana voy a profundizar más este tema, nuestra disputa, si queremos llevar adelante la garantía de los derechos en nuestras sociedades, es primariamente una disputa en la sociedad. Porque la verdad es que estamos perdiendo esa pelea en la sociedad. En la sociedad no hay un principio, como aquí planteaba nuestra compañera, un principio de comprensión de los derechos como universal, integral, igualitario. Nuestra sociedad hoy no está para eso, lamentablemente. Nuestros conciudadanos piensan que si les sale bien, ya está bien. Y si eso lamentablemente no puede llegar a salir bien para todos, lástima. Porque nos vendieron una idea de que lo que alcanzamos es producto de nuestro esfuerzo, ¿cierto? Y que si nos dan oportunidades iguales,
justas, nosotros salimos adelante por nuestras fuerzas. Entonces vendieron también una idea de emprendedurismo social, de emprendedurismo, la gente emprendedora sale adelante, como si no existiera la determinación social que hace con que en nuestro país no exista de verdad movilidad social. Son pocas las gentes que realmente salen de su condición de clase social y ascenden a otra condición. La mayor parte de nuestra población está condenada a su clase social, al límite de lo que es su vida, ¿cierto? Y por eso hay tanta rebelión en la juventud. Cuando mira a sus padres y dice, bueno, yo no quiero seguir así, yo quiero salir de eso. Y lamentablemente esta rebelión hoy no tiene un cauce claro en la acción política democrática, sino que encuentra otras expresiones, como por ejemplo el narcotráfico. Y los jóvenes caen en la tentación de vivir 2 o 3 años bien, ¿no? Con una ametralladora, con una moto, con las novias en la comunidad, con dinero en el bolsillo. Saben que van a vivir 2 o 3 años, pero viven bien. Y eso es su rebelión frente a un sistema que los condena a una condición de clase que no va a permitir que evolucione. Es cruel, ¿no? Es cruel, pero es así. Por lo tanto, la falta de movilidad social, o sea, la falta de posibilidad de ascenso real en la sociedad, establece una forma donde hay un divorcio tremendo entre lo que son las necesidades, aspiraciones de la gente y la manera como se organiza la vida social. Y si queremos avanzar en una lucha democrática, también no podemos ilusionarnos que basta tener una ley, ¿cierto? Alcanzar a tener una ley que defina el derecho como, la salud o la protección social como derecho universal, sí es una conquista, pero es una conquista que puede tener poca vitalidad si no está vinculada a una estrategia que materialice esta expresión de la ley de una manera contundente en la cotidianidad y la reorganización del Estado. Eso es lo que algunos estudiosos ahí del tema del derecho llaman la densificación de la ley, ¿sí? Porque nosotros hoy tenemos un gran problema. Podemos tener una excelente ley, pero enseguida esta ley tendrá que ser aplicada por los magistrados, por los jueces. Y los jueces hoy son parte del aparato dominante conservador de la sociedad. Incluso lo que se llama el nuevo constitucionalismo, que es una fórmula muy peligrosa de definir acuerdos estables para la economía, para la vida social, a través de los fallos de las Cortes Superiores. Como nosotros no votamos en los jueces, diferente del Parlamento, que a pesar de que el Parlamento en general es un problema muchas veces, por su perfil conservador, pero tengo la oportunidad en cada elección de cuestionar los parlamentarios y votar en otros. ¿Y los jueces? No, los jueces, nosotros no tenemos acceso a eso. Son indicados, ¿no?, por el Ejecutivo, pasan por un examen del Legislativo, pero ahí se instalan y los jueces tienen en cada país un tiempo de permanencia, a veces son vitalicios, ¿no? Entonces ellos crean una esfera de poder inaccesible. Y es un fenómeno mundial, ¿no?, un fenómeno nuestro aquí de América Latina, en que son hoy en las Cortes Superiores que se definen acuerdos en contra de los intereses de la población, de forma estable, sea en el plan económico, sea en el plan de las relaciones políticas y sociales. Eso es muy grave. O sea, se va sofisticando una forma de vaciar de contenido la idea del derecho, en la medida en que la ley puede ser, aunque muy avanzada la ley, en la hora de aplicarla, la interpretación de la ley termina siendo capturada por una otra visión, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener un estatuto del derecho universal a la salud de un país, pero cuando se vota la ley económica y esa ley además gana fallos en la Corte Superior, yo imposibilito la evolución material del derecho porque limito, por ejemplo, el gasto en el presupuesto público para salud o para otras áreas sociales. Eso pasó en Brasil. Tenemos una Constitución Federal del 88 que garantiza el derecho universal a la seguridad social y además en varios otros campos del derecho, como la educación. Pero ¿qué pasó a lo largo del tiempo? Se votaron otras leyes ordinarias que limitaban el gasto público con estas áreas, y ahora hace poquito nuestro Parlamento, que es una vergüenza, votó una ley de austeridad y que congeló el gasto social por 20 años. 20 años. ¿Cierto? O sea, un austericidio, como decimos, ¿no? O sea, una política de austeridad que va a reventar el país, que va a reventar el tejido social. Y eso fue avalado por la Suprema Corte. Imagínense.
La Suprema Corte, que debería estar pendiente de defender a los ciudadanos mediante la garantía constitucional del derecho, aceptó eso. ¿Y ahora qué hacemos? Porque además, no solo tenemos que en la próxima elección barrer todos esos que votaron este asunto y volver atrás en la enmienda constitucional, pero tenemos un problema, es que eso además fue avalado en la Suprema Corte, y la Suprema Corte no la vamos a cambiar por la elección, ¿cierto? Entonces, eso es el nuevo constitucionalismo, la manera como el formalismo de los derechos queda capturado por los intereses, ¿no?, dominantes que hacen con que este derecho entonces no tenga posibilidad de aplicarse, mismo cuando conquistamos la letra de la ley. Entonces, atención, la lucha por los derechos es una lucha que exige una comprensión política profunda de los aparatos en que se reproduce el poder dominante, ¿cierto? Por lo tanto, el proclamar el derecho en cualquier área no es simplemente saber cuáles son los principios, ¿no?, del derecho, es saber cómo luchar políticamente por eso, conquistar la ley, defender la aplicación de la ley, defender los presupuestos, entender los mecanismos en que se reproducen estas decisiones en el Estado. Y mañana, cuando hable de participación social, voy a insistir en un punto. La participación social solo tiene sentido si tiene como objetivo construir un proyecto de poder, ¿cierto? Todo lo demás es pura broma, paja, ¿cierto? Porque o tenemos en la participación social un vector de transformación radical de la democracia en la sociedad, y por lo tanto un proyecto alternativo, de hegemonía alternativa de poder, o entonces lo que vamos a hacer es legitimar el poder dominante. Y a veces incluso mejor no participar, de lo que participar para dar aval a cosas que no nos interesan, ¿cierto? Entonces, cuidado con la participación. Todos hablan de participación, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todos los regímenes conservadores hablan de participación. Porque claro, la participación en condiciones de mucha simetría de poder termina que nosotros vamos, pero nunca logramos realmente hacer valer lo que nos interesa. Porque ya está, el sistema de decisión ya está armado de otra manera. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso, no hay ningún mecanismo de participación sobre la política económica. ¿Sí o no? Pero un consejo de salud sí lo hay, un consejo de educación sí, porque la política social no tiene la menor importancia en este juego de poder. Eso es una cosa que ustedes tienen que entender también. Si nosotros como proyecto de derecho universal a la protección social de salud no metemos en este proyecto como un tema central la democratización de las decisiones sobre la economía, nunca vamos a ganar esta pelea, nunca. ¿Está claro? Porque el centro de poder hoy es el centro vinculado a los intereses económicos. Todo lo demás es periférico. Y por eso muchos autores, ¿no?, que estudian el asunto dicen que la política de salud, por ejemplo, es una política de baja densidad, de bajo interés. No es alta política, es baja política. Entonces, si yo quiero pelear por la salud, que nosotros estamos de acuerdo que es un derecho fundamental, porque estamos hablando de la existencia de la gente, la persistencia de su vida, tenemos que pelear por la política económica. Porque hoy lo que mata sistemáticamente son las políticas económicas, que son la base de la exclusión social. ¿Cómo es posible que un país como Perú, que ha tenido tasas de crecimiento económico por arriba del promedio latinoamericano en los últimos 10, 12, 13 años, no haya distribuido nada de esta riqueza? Entonces no es el crecimiento económico que resuelve el problema, es el mecanismo de distribución. ¿Sí o no? Ese es el asunto. Y por lo tanto son políticas que van en contra de los derechos, porque en la medida que no garantizamos la base material de los derechos, la igualdad, que es un principio fundamental de la filosofía de los derechos humanos y sociales, ¿no?, termina completamente comprometida. Y si pensamos bien, las políticas públicas, que como aquí estaba planteado, son la forma como históricamente se ha construido mecanismos para defender las personas frente a los excesos del capital. Estamos hablando de los derechos expresos en política pública en las sociedades capitalistas, que son la sociedad en que vivimos. Y las políticas sociales serían esta dimensión de políticas públicas volcadas a una disminución de las desigualdades. Nosotros tenemos que, de entre otras tareas, reivindicar la naturaleza fundamental de las políticas sociales. Pero ahí tenemos un problema, que nos hicieron creer que las políticas sociales son políticas de compensación, que no son políticas de derechos universales, integrales.
sino que son políticas que van a atender los que no tienen capacidad de defenderse solos, ¿cierto? Porque quien sabe defenderse solo paga por su salud, paga por su educación, paga por todo. Entonces no necesita nada. Entonces, más adelante vamos a ver cómo esto tiene un peso enorme en nuestra cabeza hoy. Entonces vamos a defender la política en favor de los pobres. Y eso ya inmediatamente fractura el interés de la sociedad, ¿cierto? Y ahí vamos hacia un camino donde hay una parte de la sociedad que no se interesa por la política social porque no se considera pobre. Las capas medias, por ejemplo. Aunque si fueran honestos, iban a ver que son pobres también. Porque tienen limitada capacidad. No es por acaso que nuestras capas medias todas viven endeudadas, ¿no? Porque mantienen una condición material de vida que la verdad no tiene capacidad de sostener. Entonces viven del crédito, ¿no? El crédito es el gran elemento de la vida social de las capas medias. Pero la verdad viven en una precariedad muy grande. Y al no interesarse por las políticas sociales, que ahora son políticas para pobres, fragilizan la discusión, por ejemplo, de impuestos. Las capas medias en todos nuestros países son contra aumento de impuestos, ¿no? Es así. Porque dice que no, ¿por qué más impuestos? Porque eso no sirve para nada, porque roban dinero, porque ahí tengo que sostener un conjunto de vagos que no quieren trabajar. Un discurso moralista tremendo, donde el tema del trabajo termina ocupando un valor de mérito, ¿no? Ignorando que buena parte de nuestra población nunca va a tener trabajo formal, porque la estructura de nuestra economía está orientada de esta manera. Yo me recuerdo cuando visité aquí las zonas de producción de frutas y tal, ¿no? Al sur, aquí que exporta directamente, y que es un sector muy pujante de la economía peruana, y me llamó la atención después del temblor de tierra ahí de Ica, de esta zona, como la casa, más del 90% de la casa habían caído, porque eran casas precarísimas, ¿cierto? Y esos eran trabajadores del sector más pujante de la economía agroexportadora del Perú, pero que no tocaba nada de la riqueza producida por ese sector. No es cierto, no es así, es así. Y por lo tanto, la manera como se incorpora la riqueza producida y la garantía de estos derechos pasa a ser, como ya lo he subrayado, un tema central, un tema clave para pensar la política social, no como una política compensatoria para aquellos que no son capaces de pagar sus propias necesidades, sino como una política central al servicio de la cual, como política social, debería estar organizada la economía. La economía debe estar organizada para sostener la política social. Esa es la discusión. Si no, vamos a tener un divorcio permanente entre presupuesto y necesidades sociales. Ahí dice, ay, ¿sabe qué? No podemos darle salud universal para ustedes porque no hay presupuesto. Pero hombre, ¿cómo así? En Perú hay un enorme espacio fiscal, porque el conjunto de tributos en la economía peruana está en cuanto, 15%, ¿cierto? En los países que tienen sistema universal de protección social, esta presión fiscal de tributos llega a 60-65%. Bueno, pero no vamos tan lejos. Dejémoslo ahí por unos 35-45%. Hay un espacio fiscal enorme y eso significaría poder multiplicar por 2 o 3 el presupuesto público de políticas sociales. Pero es un debate que no es de econometría, es un debate político. ¿A servicio de quién está la economía del país? Y ojo, no es poner más impuestos para el ciudadano común y corriente que gana poco. Es justamente dejar de onerar, porque hoy los que ganan muy poco son los que más pagan impuestos. ¿Ustedes sabían de eso? Porque son impuestos indirectos, ¿no es cierto? Ustedes no pueden discutir cuando se suben al autobús, cuando compra el pan, cuando paga la energía eléctrica. Ahí todo tiene impuesto. Pero es un impuesto que ustedes no tienen cómo evitarlo, porque es un impuesto indirecto que está ya en el precio de lo que compran. Si yo tengo mucha plata y no gasto todo lo que gano en consumo, yo puedo poner mi dinero en las aplicaciones financieras, comprar propiedades, hacer una serie de cosas en que la carga tributaria es mucho más baja. Incluso, si soy del gran capital, recibo subsidios del Estado peruano para mantener mi actividad. ¿De dónde viene esta plata? Mayoritariamente, y en términos de equidad, de los más pobres. Entonces, en nuestro país, Brasil, Perú y tal, ¿cuál es la característica? Los que menos tienen subsidian los que más tienen. Esa es la lógica. ¿Se han dado cuenta de la perversidad de eso?
Y al tiempo se excluye lo que menos tienen de los presupuestos públicos porque dicen, no, que ustedes también exageran, quieren que todos tengan salud gratis. Pero no hay ningún problema en subsidiar los bancos, en subsidiar las grandes transnacionales de comunicación, en subsidiar la economía agroexportadora, porque tenemos que tener competitividad mundial, entonces los productos tienen que salir más baratos para entrar al mercado mundial y con eso subsidiamos todo el tiempo el capital. ¿Es así o no es así? ¿Ustedes tienen conciencia de eso? ¿Qué lugar ocupan estos temas en su agenda por el derecho a la salud y las protecciones sociales? ¿Cuánto ustedes hacen de educación política sobre ciudadanía fiscal y tributaria para contestar la forma como se organiza la economía? ¿Cuándo lo hacen? Nunca. ¿Sí o no? Entonces es un problema grave nuestro. Es que nosotros construimos todo un movimiento en defensa de los derechos, pero nos distraímos con eso en cuanto a las decisiones que definen la posibilidad o no del derecho se toman en otro lado. ¿Sabe qué? Deberíamos abandonar todo este movimiento de derecho a la salud, protección social y todo, y hablar del derecho a poder decidir la economía. ¿Sabes? Porque si estamos hablando de determinación social, ahí se está determinando lo que pasa en la salud de la gente, en la esfera de la política económica. ¿Entienden? Entonces yo pongo un superministro para decidir la economía y pongo un ministro ahí más o menos para la área social, porque eso lo vamos a cambiar a cada vez que hay una crisis. Ustedes protestan contra el sistema de salud, sacamos el ministro de salud. Y ya, una victoria del pueblo. No, es porque con eso no se toca el ministro de Hacienda, que es el padre de todos los males. ¿Usted entiende cómo funciona eso? Ser autoridad de salud es ser el fusible, ese, ¿no? De que cuando aumenta la carga se explota ahí en la corriente, no ponemos otro. Pero la verdad, el poder real es el arreglo en la área económica. ¿Cierto? Con eso no estoy, entiendan bien, lo que estoy usando aquí como recurso discursivo, es decirles, ojo, si no miramos este otro lado, la lucha por el derecho a la salud queda comprometida, la lucha por la protección social queda comprometida, porque siempre vamos a quedar con un pedacito menor del presupuesto, vamos a quedar con la insuficiencia del recaudo tributario y así por adelante. Por eso hay una cosa que tenemos que construir también como conciencia en este debate político-económico. Es que los grandes sistemas universales de protecciones sociales del mundo, que está escrito aquí en el segundo párrafo, fueron adoptados políticamente, no en momentos en que los países tenían mucha plata, ya ahí excedente, no sabían qué hacer y alguien se para y dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer un sistema de protecciones sociales universales. No, al contrario, se adoptaron estos mecanismos en circunstancias históricas donde había mucha crisis económica y social y la población estaba muy desprotegida y por lo tanto era necesario construir un marco de protección social que no solo protegiera a la población por un principio democrático de la acción del Estado, sino que además creara las condiciones para generar un desarrollo económico realmente incluyente de la gente. Y por lo tanto, el acuerdo que se construye en estos países, por ejemplo la Suecia en los años 30 del siglo XX, era un país que estaba con hambruna terrible. Los suecos estaban saliendo, los que podían salir estaban emigrando para otros países porque no había comida, había un colapso tremendo. En aquel contexto se decide crear un estado de bienestar social para proteger a la gente. La Inglaterra, después de la Segunda Guerra, devastada, exhaurida por la guerra, decide crear un sistema universal de protecciones sociales. Porque hubo gente con la idea, por el principio de la justicia social, que logró tener capacidad política de influenciar la decisión del parlamento y tal, transformar eso en opción de gobierno y garantizar la construcción de esas alternativas. Si uno mira, todos estos países que construyeron sistemas universales de protección social, lo hicieron en contextos de crisis muy graves. Por lo tanto, no podemos aceptar que en nuestro país se diga, no, eso que ustedes quieren, esperen, el día que tengamos suficiente riqueza y empiece a caer riqueza de esta acumulación para todos, ahí vamos a pensar en un sistema de protección social. Al contrario, ese es el momento en que hay crisis social, es el momento de juntar los recursos y proteger a la gente. Porque eso va a ser un factor de desarrollo social multidimensional, incluyente, que va a crear bases para una economía social realmente. Y los efectos que eso ha tenido en estos países ha sido muy, muy potente, porque crearon bases económicas sólidas
para una institucionalidad del Estado que realmente pasó a ocuparse del bienestar de las personas. Por lo tanto, eso es absolutamente clave ser entendido, porque muchas veces los argumentos que presentan para nosotros, que ustedes son unos soñadores, unos utópicos, nosotros no tenemos plata para eso y tal, y la verdad es que tenemos mucho dinero, pero este dinero no queda del país, el dinero no queda accesible a los presupuestos públicos. Y por lo tanto, hay un constante conflicto ideológico entre lo que serían derechos mínimos y lo que serían los derechos plenos. Bueno, como ya les planteé, si son mínimos no son derechos, ¿cierto? Pero la idea de tener paquetes mínimos, la idea de tener respuestas parciales, se instaló muy fuerte en nuestra mentalidad como sociedad. Y el argumento es, ay, que no hay plata suficiente, entonces vamos a dar un poquito el mínimo para los que menos tienen y hacer una focalización, ¿cierto? Y los que pueden pagar, bueno, los que pueden pagar, paguen el mercado, paguen los seguros privados, paguen con su condición propia y tal. Pero al hacer eso, otra vez rompemos cualquier posibilidad de un financiamiento solidario. Porque si yo autorizo las capas medias, medias altas, a no interesarse por la política social, mantengo una tributación baja en general, pero además que se cobra sobre todo por los que tienen menos, ¿sí? Por impuestos indirectos, yo termino haciendo imposible financiar las políticas sociales de verdad universales, ¿cierto? Y ojo, en estos países que crearon sistemas, sobre todo las socialdemocracias escandinavas y tal, que dentro del marco capitalista en que estamos, lograron mejor protección social, ¿qué hicieron? Hicieron dos cosas. Primero, cuanto más yo gane, más impuestos voy a pagar. Hasta un punto que ya no me interesa ganar más, porque todo lo que gane más, lo van a cortar, los impuestos van a comer. Si tengo mucha tierra, cada hectárea va a ser cada vez más cara en tributo, al punto que ya no me interesa tener mucha tierra, porque eso pasa a ser más caro que no tenerlo, ¿cierto? O la concentración de propiedades de medio de producción, etcétera, etcétera. Estos países crearon un sistema tributario que se llama progresivo, ¿cierto? ¿Y el objetivo cuál era? Crear una masa de tributos que pudiera ser redistribuida en la sociedad. ¿Y redistribuido cómo? Creando sistemas universales de educación, de pensiones, ¿no? de salud, etcétera, que hicieron con que todos en la sociedad pudieran tener acceso sin pago directo a todos estos servicios. Y además todas las clases sociales frecuentarían los mismos servicios, ¿cierto? ¿Y qué vemos nosotros en nuestro país? En la medida que tengo paquetes cada vez más limitantes, ¿no? Seguros básicos que limitan, la gente que tiene algún dinero, agobiada por no tener acceso a los servicios que necesita, empieza a pagar los sistemas privados, ¿cierto? Entonces yo tengo una crisis de un lado de los servicios públicos, estatales sobre todo, y del otro lado surgen grandes clínicas, grandes emprendimientos y tal, que empiezan a atender a la gente que puede pagar algo. Y ahí los descreman. En cuanto puedes pagar, eres rey y reina, ¿no? Cuando ya no puedes pagar, te vas. Y ahí ¿dónde vas? Bueno, al sistema público que lo va a coger porque no tiene otra opción. ¿Me entiendes? Esa es una dinámica muy perversa, como se instala en la lógica de la acumulación y de esta segmentación que se da dentro de la prestación. Por lo tanto, va en contrasentido a lo que estas socialdemocracias escandinavas nos mostraron, que la manera de redistribuir riqueza es tener un sistema de protecciones sociales que combine tributación progresiva con universalización de los servicios para todas las clases sociales, ¿cierto? Ese es el aprendizaje más virtuoso, más desarrollado dentro del capitalismo, ¿cierto? Porque estamos hablando de sociedades como las nuestras que están metidas en el capitalismo y que hoy por hoy tenemos que crear mecanismos que realmente protejan a la población de eso y permitan revertir históricamente esta construcción en la lucha que se da. Por otro lado, no hay que olvidar que nosotros somos sociedades profundamente divididas a partir de un legado, de una tradición colonial y postcolonial, y que nosotros aceptamos la desigualdad, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Hasta hace muy poquito tiempo en la historia, nosotros aceptábamos la esclavitud. Muy poquito tiempo, ¿cierto? En Brasil, la esclavitud, se hace la abolición de la esclavitud en 1888. Pero la verdad, si uno va a ver qué pasó en las zonas de la Amazonía, donde se sacaba el caucho y todo, había trabajo esclavo hasta el año 40, 50.
Y hoy si vamos en las zonas rurales de nuestro país, encontramos trabajo esclavo. ¿Sí o no? Condiciones similares a la esclavitud. El tipo no gana salario, gana producto y tiene que comprar ahí al mismo patrón que lo emplea y compra los productos y queda endeudado. ¿Es así o no es así? Sigue siendo así. Por lo tanto, son sociedades que todavía no hicieron radicalmente una revolución democrática sobre la forma de tratar al trabajador. Y eso contamina nuestra visión sobre lo que significa un derecho universal, porque nosotros no hemos nacido con esta marca, ¿no?, de ser sociedades democráticamente igualitaristas. Al contrario, como ya les planteaba, hoy por hoy creo que la sociedad es muy reacia al discurso igualitarista. Lo que quiere igualdad de oportunidades, porque le vendieron la idea de que hay que competir para ser bueno. Una familia de personas de pocos recursos se va a esforzar para que su hijo entre a una escuela privada para ser distinto a los demás y que no vaya a una escuela pública que tiene problemas hoy. Y acepta eso naturalmente como una manera de afirmar su capacidad de competir para tener un futuro mejor. Y abre mano entonces de tener un proyecto solidario donde todos los hijos de todas las clases sociales pudieran tener realmente condiciones de acceso calificado a la educación. O sea, eso no existe y quizá nunca ha existido claramente en nuestro horizonte de reivindicación. Por lo tanto, la tarea que tenemos es formidable, porque hablar del derecho universal a la salud implicará en que nosotros tenemos que convencer a la gente que eso es bueno y que eso es deseable. Y por eso hay una dimensión, ¿no?, de este trabajo que nos lleva a tener que entender la complejidad de la lucha política que hay que hacer, que hay que desarrollar. Y para eso hay algunas rupturas que tenemos que hacer. Una primera ruptura, y aquí quiero hacer mención a la contribución del feminismo sobre este tema, es que la categoría central de nuestras vidas no puede ser el trabajo, ¿cierto? El trabajo dignifica nuestra existencia, nos da un sentido que muchas veces nos falta en otras esferas, pero la manera como el trabajo pasó a ocupar casi todo nuestro tiempo, porque la desprotección del trabajo nos llevó a tener todo el tiempo, a tener miedo de perder la ocupación que tenemos, y que el bajo pago, ¿no?, la remuneración del trabajo me obliga a tener más de un empleo. Todo eso llevó a una hipertrofia, un tamaño exagerado del trabajo en nuestras vidas, al punto que perdimos la perspectiva de lo que es la reproducción social, de lo que es el espacio que nos permite convivir con la familia, con los amigos, con las comunidades, de tener otras ocupaciones. Lo que llama la atención en los países socialmente más desarrollados es que la gente tiene mucho más tiempo libre. Y en este tiempo libre se educa, participa políticamente, participa socialmente, ¿cierto? Se dedica a la cultura, se dedica a trabajo voluntario para construir otros sentidos de la reproducción social. En la medida que el trabajo mal remunerado, mal protegido, ocupa todo el tiempo para sobrevivir, nosotros cada vez tenemos menos tiempo para constituirnos y desarrollarnos como ciudadanos plenos. Y eso es grave, ¿cierto? Y el feminismo, una corriente fuerte de feminismo, plantea eso muy claramente, ¿cierto? Y por lo tanto dice que lo central, el espacio de la reproducción social, no es el espacio del trabajo, de la producción. Y que nosotros deberíamos mirar lo que hacemos cada día alrededor de esta tarea fundamental de la reproducción social, ¿no?, como espacio de convivio, espacio de civilidad, espacio de convivialidad, de socialización, como elemento central. Y eso tiene mucho sentido si uno piensa bien, porque nos metemos en una lógica salvaje de trabajo y cuando miramos se terminó la vida, y con tal precarización que siquiera podemos, en mayoría, decir que, bueno, por lo menos dejamos, ¿no?, estabilidad material para nuestros hijos y tal. Muchas veces siquiera eso, porque es muy difícil en esta lógica. Por lo tanto, ese es un primer elemento que quería plantearles. El tema de los derechos a la protección social universal implica una otra representación de la vida social también, ¿cierto? Entonces hoy cuando vemos que para flexibilizar las relaciones laborales, para que seamos más competitivos en el mercado global, como ayer lamentablemente se aprobó en el Parlamento de Brasil, se desprotege el trabajo totalmente, al punto que ahora la ley en Brasil va a permitir que mujeres embarazadas trabajen en ambientes insalubres, cosa que se había conquistado en el siglo XIX, en algunos países ya se había prohibido.
Podemos regredir porque ahora el tema es que el trabajo tiene que ser flexibilizado, los contratos. Tú te quedas ahí, cuando te necesitamos te llamamos y te pagamos solo para las horas que trabajes, si no te esperas ahí. Esa es la lógica que se va a instalar. La pérdida de las garantías históricas de los trabajadores. Y eso es lo que está avanzando en todo el mundo. O sea, en este discurso, de una otra lógica que el feminismo radical nos propone, está un resgate más radical todavía de lo que es la protección de la vida social y la ubicación relativa del trabajo frente a eso, ¿cierto? Es una reflexión que vale la pena tomarla de una manera muy seria, porque el tema de las protecciones sociales implica crear un ambiente de protecciones donde tengamos una vida digna. No es simplemente proteger el trabajo y tal, sino proteger la vida de las personas como vidas que valga la pena vivirse, y no como vidas que van a estar permanentemente sacrificadas hacia un futuro incierto. Y por eso es muy importante, y aquí quiero plantearles, porque tenemos aquí veo una gran diversidad de personas que vienen de diferentes sectores, de formaciones y tal, y todos nosotros de alguna forma estamos afectados por esas tres narrativas históricas que debilitan nuestra lucha por el derecho universal a la protección social de la salud. La primera narrativa muy fuerte en nuestra cultura, que nos llegó a través de la cristianización forzada de nuestras sociedades, ¿sí? Cuando de la invasión por los europeos y todo, y se instaló definitivamente, es que trae una tradición no crística. Miren eso, porque a mí me gusta distinguir eso. Yo prefiero referirme a una tradición crística en oposición a la tradición cristiana. El cristianismo es ya la institucionalización del poder de la iglesia, ¿cierto? La crística fue un grito de rebelión de un líder social en su tiempo que fue transformadora, pero enseguida los poderes dominantes la domesticaron y el cristianismo pasa a ser una forma domesticadora que nos trae una primera narrativa que dice que hay una proporción natural entre ricos y pobres. La gente nace rico, nace pobre, porque eso es parte de la naturaleza, y transformar eso en una doctrina social, y que nosotros entonces, bueno, lamento mucho, pero usted es pobre, pero no se preocupe porque el reino de Dios está reservado para los pobres. Ahí tiene un lugar en primera fila, ¿cierto? Por ahora hay que estar ahí, bueno, sobreviviendo como sea. Esa lógica de la proporcionalidad natural que saca de lo social la construcción de la riqueza y la pobreza y lo remite a una ley natural, ¿cierto? Eso es muy fuerte en nuestras ideas, ¿cierto? Es muy fuerte en la manera como pensamos la sociedad. Y por eso, adelanto algo que está en la última lámina, por eso frente a esta narrativa, tal vez tengamos que atacar directamente el sentido de esta interpretación natural de la pobreza y de la división social, de las diferencias sociales. Pero hay que tener conciencia de eso, ¿cierto? Y la teología de la liberación en América Latina lo planteaba, o sea, desnudaba esta cosa de la naturalización. Pero esa narrativa es muy fuerte y afecta la manera como la gente va a entender el derecho a la salud. Segunda narrativa muy fuerte que domina nuestro pensamiento, y eso tiene que ver con ustedes que son trabajadores formales organizados, que es la narrativa del mérito vinculado al trabajo formal. Porque las protecciones sociales, la seguridad social en nuestro país llega a través de la vertiente de lo que llamamos la seguridad social bismarckiana, vinculada al trabajo. Aquí nuestro amigo de la CGTT hablaba, la contribución de los trabajadores, la contribución del empleador, ¿no? La tercera pata que sería la contribución del Estado y tal, es un modelo bismarckiano. Pero ¿quién está beneficiado por eso? Los trabajadores formales y su familia. Históricamente es eso. ¿Y por qué era así? Porque había que proteger estos trabajadores formales que estaban vinculados al esfuerzo del desarrollo capitalista en las sociedades. La industria, ¿no? La actividad que acumulaba. Entonces, en el siglo XIX en Alemania surge este concepto, dentro incluso de un proyecto de expansión de Alemania, de unificación y expansión militar e industrial. Había que conservar a la gente sana para trabajar y actuar como soldados y tal. Y en este esfuerzo se construyó un sistema de protección social alrededor del trabajo, ¿cierto? Y cuando nosotros recibimos esta lógica acá para proteger los sectores ascendientes de las economías nacionales, dejamos de fuera la gran mayoría de la población porque no era trabajador formal. Y hasta hoy, ¿cuánto por ciento de los trabajadores en Perú son informales? ¿Cuánto por ciento? ¿Cuántos? 99%.
Es increíble. O sea, si uno pensara, por ejemplo, ¿qué es salud? ¿No? ¿Cuánta gente podría asociarse de salud y ser asegurado de salud? ¿Cuál es el límite máximo de crecimiento de salud? Desde el punto de vista de la formalidad de trabajo, la contribución social y tal. 30%, 25, 22, 20, 18. En nuestro país no pasa de eso, ¿cierto? A un límite estructural. Porque el concepto de la seguridad social mediante contribución social tiene un límite en el trabajo formal. Ah, pero están los autónomos que pueden contribuir autónomamente. Igual, eso tiene un límite, ¿cierto? Económico. Por lo tanto, esta narrativa del mérito vinculado al trabajo y de la separación de la seguridad social para los trabajadores formales, separados de los demás informales, generó en nuestras sociedades un discurso de separación, ¿cierto? Y por eso la dificultad de entender, por ejemplo, un sistema de protecciones sociales que se financiara a partir de la contribución de los impuestos generales. Pero impuestos sobre la riqueza, impuestos sobre la ganancia, impuestos sobre las grandes herencias, impuestos sobre la concentración de la tierra, impuestos sobre la transferencia de recursos financieros, impuestos sobre la ganancia financiera del mercado rentista, ¿no? Financiero. Esos son los impuestos progresivos y directos, que en nuestros países son muy débiles. En Brasil, si yo quiero comprar un avión, un helicóptero, un barco de lujo, yo tengo 0 de impuesto. ¿Sabe por qué? Para incentivar la industria nacional. No sé qué estoy haciendo, yo no me compro ya un barco de helicóptero. ¿Te das cuenta, no? Este sostén del gobierno, este subsidio que la masa de pobres dan para que yo no cobre impuesto de productos de lujo. Imagínate tú, y al tiempo se paga el 17% sobre la harina y el pan. ¿No? Es una contradicción brutal. Bueno, pero de eso se hace la perpetuación de un discurso que es fragmentador, ¿cierto? Entonces, una gran dificultad en nuestro país es convencer a los trabajadores formales que ellos deberían ser la vanguardia de la lucha por un sistema universal, lo que implicaría llevar sus protecciones específicas en dirección a un proyecto universal para todos. ¿No es así? Nuestra compañera Lila Heredia es ministra de Salud de Bolivia, que está aquí, nos va a hablar después. Ella tuvo esa experiencia, ¿verdad? La principal resistencia a un sistema único universal en Bolivia era de los trabajadores organizados de la Central Obrera Boliviana, que no querían perder sus cajas de protección social, que históricamente habían sido una conquista, y no se sienten seguros de lanzarse a construcción de un sistema universal. Yo entiendo eso, eso también es una pelea en Brasil, por eso tenemos 2 subsistemas hasta ahora. Es complejo. ¿Y dónde va a haber el cambio? El cambio tiene que ser ideológico, tiene que ser político, tiene que entender que estos trabajadores formales organizados y sus instituciones hoy deberían ser la vanguardia de la creación de los sistemas universales. Pero para eso tienen que incorporar una otra idea, un otro concepto de la vida social. Entonces esa segunda narrativa es un problema que nosotros tenemos que empezar a construir y entender que hay una alternativa, que son sistemas universales de protección social basados en el recaudo general de impuestos, impuestos directos sobre la riqueza que permitan una redistribución de la riqueza en una escala mucho mayor. Tercera narrativa que nos captura es la narrativa de la pobreza. Ya hablé un poco de eso antes. O sea, la idea de que la política social es la política que combate la pobreza. No, la política social es la política de redistribución de la riqueza. Y hay 2 mecanismos claves. Uno es distribuir la riqueza producida, o sea, la producción tiene que incorporar la ganancia de la productividad en los salarios de los trabajadores y no del capital. Hoy la ganancia que tienen los sectores productivos capitalistas en nuestro país se transforma en recursos que van al mercado financiero, ¿cierto? Y por eso la ganancia de capital aumenta continuamente, una cosa inmaterial, pero que en su materialidad de dinero, de mercancía ficticia de dinero, gana cada vez más poder, ¿cierto? Y no se incorpora al salario de los trabajadores, no es proporcionar esa transferencia de productividad. Y eso se ha visto en todo el mundo. En Europa lo han denunciado mucho, en Francia eso fue devastador, porque cada vez tienen menor poder de compra los trabajadores porque trabajan más, producen más, pero no se incorporan el valor del salario, ¿cierto? Es un primer aspecto. El segundo aspecto es, al discutir la riqueza, son los mecanismos de redistribución de la riqueza mediante sistemas universales de protección social.
y ahí yo puedo redistribuir sin tener aumento o crecimiento económico, que es una discusión también muy radical que hacen los economistas alternativos, y dicen, mira, el tema de la redistribución de la riqueza en una sociedad no depende de tener crecimiento económico, depende de la manera como tú redistribuyes los beneficios de lo que existe, ¿cierto? Y eso me parece un mensaje muy claro, pero en la lógica que tenemos hoy de la narrativa sobre la pobreza, lo que nos dicen, nos venden, es que la única forma es crear varios sistemas de seguros para varias cosas, que además son penetrados por el capital extranjero, que empieza a ser prestador y asegurador. Ahí se llama la financiarización de las políticas sociales, y cuando vemos que están desnacionalizados estos sistemas, y además están desarrollando una lógica otra vez fragmentaria de la vida social, porque están los pobres y los no pobres. Y hay todo un aparato académico, científico, para decir quién es pobre y quién no es pobre. Miles de investigaciones, ¿no? Y cosas que son absolutamente artificiales. Yo me recuerdo ahí un tiempo atrás que cambió el precio del kilo de arroz en Asia, y el arroz en Asia es el alimento principal. Se cambia el valor del kilo de arroz, eso afecta a toda la economía doméstica de las familias. Entonces, como aumentó el precio del arroz, ya tuvieron que cambiar el criterio de pobreza. Ya no podía ser $1 per cápita al día, tiene que ser $1.25 per cápita al día, porque si no aumentaban eso, los pobres, solo por la variación del precio del arroz, aumentaban en 400 millones de pobres en Asia. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un estudio científico para mostrar que ahora ya no era $1, era 1.25, y ahí trajeron de vuelta 425 millones de pobres que dejaron de ser pobres mágicamente. ¿No es fantástico? ¿No? Es como una magia. Desaparece y aparece 425 millones de personas, porque yo cambio el criterio de pobreza. ¿Tiene sentido eso? Ningún sentido, es una cosa arbitraria, pero se gastan millones de dólares de investigaciones para decir quiénes son los pobres o no. Y no, eso está haciendo en Perú también, ¿no? Porque para entrar al CIS yo tengo que probar que soy pobre. Para entrar a otros beneficios sociales tengo que pasar por una encuesta que me diga si soy pobre o no, ¿cierto? Y esta clasificación social ignora completamente la dinámica de clases de la sociedad y las condiciones objetivas de necesidad de la gente. Por lo tanto, esta narrativa de la pobreza, insisto, tenemos que eliminarla, sustituir por una otra visión de inclusión social multidimensional, donde nos interesa es la producción y distribución de la riqueza. Si no rompemos eso, todo nuestro debate de política social queda capturado por la narrativa de la pobreza. Y mismos gobiernos que teóricamente son de izquierda, populares y tal, en América Latina, cuando uno mira, están capturados por este discurso. Y el discurso de las capas medias, que nosotros vamos a promover la entrada de la gente a las capas medias mediante consumo. ¿Cierto? Pero, ¿cómo vamos a compensar en consumo una cosa estructural? La persona cada vez, ¿no? Los sectores populares cada vez tienen menos propiedad de vivienda, de cosas y tal, cada vez menos. Cada vez tienen menos posibilidad de crédito real, cada vez tienen menos remuneración en términos de valor real de compra y salario, y por lo tanto, eso le va limitando. Ah, no, pero ahí le vamos a dar una beca, una transferencia condicional que le permite que usted siga entrando al mercado de consumo, aunque básico, ¿sí? Y le vamos a dar un empleo desprotegido, claro, pero que usted va a ganar algo para poder consumir, ¿no? Y un crédito adicional y todo. O sea, se genera una inclusión absolutamente artificial. Y eso está contenido dentro de esta narrativa, ¿cierto? Entonces hoy se habla en todo el mundo lo siguiente: vamos a hacer cobertura universal. ¿Qué es la cobertura universal? Lo decía bien ahí un colombiano, me decía, no, la cobertura universal es lo siguiente: todos están invitados para la cena, pero no todos van a comer lo mismo, ¿cierto? Entonces es universal, pero en la hora de comer, usted va a tomar un vasito de agua, ¿sí? Y el otro va a comer langostinos y tal, no sé qué, porque es universal, pero no en sus beneficios igualitarios. Es universal por un criterio general de carnet, de clasificación, lo que sea, ¿cierto? Entonces no es una política en pro de la igualdad, de la disminución de desigualdades sociales. Es una política de gerenciamiento de las diferencias sociales y mantenimiento del status quo actual. Por lo tanto, esas narrativas naturalizan la división de la sociedad en beneficio de un capital rentista que vive de la ganancia financiera. Y por otro lado, eso nos
obliga entonces a enfrentarnos con eso a través de una subversión del debate hegemónico, o sea, del debate conservador de estas narrativas. Y es un enfrentamiento en la sociedad. Y ahí hay unas ideas muy provocadoras, como por ejemplo declarar la ilegalidad de la pobreza. A partir de hoy, la pobreza es ilegal. ¿Qué les parece? Bien, excelente. Eso lo plantea un italiano que se llama Riccardo Petrella, y él dice lo siguiente: en el siglo XIX la esclavitud empieza a perder vigencia social porque se llega al acuerdo, el consenso de que era ilegal que yo pudiera tener la propiedad sobre otro ser humano. ¿Y cómo es posible que hoy, teniendo tanta riqueza y tanta cosa, se considere natural la pobreza, que es una forma de propiedad de los que detienen el capital sobre los que no tienen? Y por lo tanto, declarar la ilegalidad de la pobreza implicaría revisar en cada país todas las leyes que hoy perpetúan la pobreza. Los tributos injustos, los subsidios a los que más tienen, la permisividad con la concentración de la propiedad de la riqueza, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque la verdad, la pobreza no es una construcción natural, es una construcción social y política amparada por leyes que reproducen la pobreza. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Por lo tanto, la idea de Petrella es altamente subversiva. Él dice así muy claramente: declaremos políticamente la ilegalidad de la pobreza y nos dedicamos a identificar 5 leyes que hoy reproducen la pobreza y vamos a combatirlas hasta que se agoten estas leyes y se las saquemos. Y empecemos a crear. ¿Ah? Es interesante, ¿verdad? Es interesante, porque es una forma muy pedagógica, ¿no? de pensar la política a partir de la conciencia sobre los mecanismos que reproducen lo que queremos combatir, pero que a la larga no vemos que eso está ahí, ¿cierto? Y nos quedamos en la periferia del debate, luchando por las migajas muchas veces, ¿cierto? Entonces, eso asociado a una idea de bienes comunes de la humanidad, que es una idea muy interesante. Tenemos siempre un conflicto sobre el tema de la propiedad, pero nuestro problema con la propiedad es la propiedad privada, y sobre todo la propiedad privada de bienes que deberían ser colectivos, ¿cierto? Ese es nuestro problema central si queremos una transformación en la sociedad. Por lo tanto, deberíamos mirar cuáles son los bienes comunes que, debidamente asumidos, entendidos como bienes comunes de la humanidad, deberían ser excluidos de la posibilidad de la propiedad privada. Agua, saneamiento, la misma energía, ¿cierto? La tierra, que es una discusión allá atrás en la historia de la humanidad, porque la tierra era un bien de propiedad colectiva. En el momento que la tierra se transforma en una mercancía ficticia, como lo plantea Karl Polanyi, juntamente con el trabajo y la moneda, ahí nace el capitalismo. Esa es otra dificultad que tenemos a veces en entender. El mercado existía antes del capitalismo, el mercado de trueque, el mercado de yo te doy una cosa que tengo aquí, excedente, para que tú me dé en trueque algo que yo necesito, que no sé producir, y ya. Cuando el capitalismo se instala, él transforma las mercancías en mercancías, perdón, los bienes de trueque en mercancías ficticias, y empieza entonces a comercializar todo eso. Por ejemplo, la salud. La salud se transforma, hoy es una mercancía ficticia. Entonces, si yo voy y rescato eso a partir de una idea de bienes comunes de la humanidad, empiezo a hacer la crítica política de la forma como eso se transformó en mercancía ficticia, pero que define la posibilidad de vender y comprar las cosas que deberían ser de acceso colectivo y universal. Por lo tanto, y ya lo planteé antes, nuestra tarea hoy, compleja, ideológica, es poder llegar a un debate con la sociedad y que tenga sentido esta idea de los derechos. Porque si no, nosotros quedamos discutiendo eso de forma muy marginal, ¿cierto? Un debate como este hoy, más allá de la dificultad de hacerlo en un día de trabajo, etc., pero era un debate que debería estar lleno aquí, ¿no es cierto? Porque eso afecta a mucha gente en su vida cotidiana. Pero tenemos mucha dificultad en movilizar a la gente, porque estamos presos en una dinámica ideológica que nos paraliza, ¿no? Y que nos deja entonces muy, digamos, presos en las reglas del juego que está puesto. Por eso incluso, a ver, ya tenemos un inicio de rebelión, eso puede ser saludable. Por eso incluso tenemos que avanzar en una idea de, no tenemos una lucha contrahegemónica que desarrollar.
Lo que necesitamos es una lucha por una hegemonía alternativa, un proyecto de poder alternativo. Porque en estas reglas del juego que están hoy, cuando queremos ser contrahegemónicos, ya estamos en una categoría del juego que está predefinida, ¿cierto? O sea, nos invitan a jugar un partido de fútbol, pero en la cancha del adversario, el juez es del adversario, ellos tienen 22 jugadores, nosotros tenemos 5, la pelota, ellos tienen 2 pelotas, nosotros ninguna, o sea, entramos en un juego en que casi cierto que vamos a perder. Por lo tanto, tenemos que construir nuestro estadio, nuestras reglas y decir, ¿quieren disputar? Pues vengan aquí a discutir con nosotros en el estadio de los derechos, en la lógica que afirma una otra visión sobre la vida social. Esa es la única manera en que podemos hacer valer realmente este concepto de un derecho universal a las protecciones sociales o a la seguridad social, si prefieren, y dentro de eso el derecho a la salud. Por eso he decidido hacer este abordaje más amplio, porque si no tenemos claro este abordaje más amplio estratégico, nos resulta muy difícil defender el derecho a la salud. Y a veces nos quedamos en nuestra iglesia, ¿no?, de los derechos a la salud, entre los que ya son creyentes de esta religión, y olvidamos que para conquistar un acuerdo en la sociedad que por mayoría acepte y defienda activamente el derecho a la salud, tenemos que convencer a la gente que el derecho universal a las protecciones sociales debe instituirse y que las economías de nuestro país deben estar al servicio del bienestar de la gente. Y para eso tenemos que cambiar radicalmente nuestro concepto de democracia. Mañana voy a tratar de explorar un poco más eso en la perspectiva de lo que es la participación como proyecto de poder y también los esfuerzos que tenemos que hacer para construir una educación política capaz de prepararnos para este tipo de disputa en la sociedad. Muchas gracias.